Bien, vamos a compartir pues este momento, la palabra del Señor. Quisiera que fueran ustedes que marcaran la pauta, cómo quieren que hoy compartamos. Si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta, pues comenzaríamos por ahí y de ahí nos vamos entrando en calor. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de los que están presentes, que quisiera saber algo en específico de lo que aquí, sobre todo los hermanos separados, pues nos van interrogando, nos van preguntando por qué esto, por qué aquello? Si alguien quiere, allá viene una hermana o un hermano, venga para acá. Aquí tiene que venir aquí el micrófono porque estamos grabando. Entonces necesitamos que el audio salga. Los que quieran pueden, por este lado, pueden acercarse, sí. No hay... Es una pregunta que me hicieron a mí y que no supe cómo contestarla, y yo creo que usted sí nos puede ayudar. ¿Por qué nosotros en la Iglesia Católica bautizamos a los niños pequeñitos? Muy bien, gracias por su pregunta. Si hay otro que quiere hacer una pregunta, puede hacer la colita aquí y cuando termine, pues hace la pregunta. Bien. ¿Por qué bautizamos a los niños dentro de la iglesia? Porque el bautismo para nosotros, según dice la Biblia, en San Marcos capítulo 1, versículo del 9 en adelante, cuando Jesucristo se bautizó, ahí da una explicación teológica para qué es el bautismo. Observen ustedes, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado, pero se bautizó para algo. ¿Y qué sucedió cuando Él se bautizó? Y si ustedes y yo observamos qué sucedió cuando Jesús se bautizó, entonces ustedes y yo entenderemos la razón teológica del bautismo. Precisamente para eso Jesús se bautizó. Para que haya una razón teológica, para que cuando alguien le pregunte, ¿usted por qué se bautiza?, usted pueda decir, por esto y por esto. La muestra, un botón. Jesucristo el Señor se bautizó para esto. Y aquí sacamos conclusiones porque nosotros bautizamos a los niños. Oiga cómo dice las Sagradas Escrituras. Se les respeta lo que digan los hermanos separados. Y que ellos no quieran creerlo es el problema de ellos. Pero yo le estoy hablando a los católicos para que sepan por qué. Y a los hermanos separados para que sepan por qué. Si no se convierten, esos problemas de ellos. Quisiera que se convirtieran. Y para eso les muestro la palabra del Señor. Pero si no, no le podemos poner un revólver en el pecho. Pero sí le podemos poner la palabra de Dios enfrente. Para que teológicamente, según la Biblia, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para que el bautismo, óiganlo. Este es el comienzo de la buena nueva. No, San Marcos capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Sí. Ok. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan. Aquí está. Se hizo bautizar por Juan. Ahora miren la razón de por qué en la Iglesia Católica bautizamos, basado en este texto de las Escrituras. Óiganlo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Oigan lo que viene, la razón teológica. Al momento de salir del agua,
Jesús vio los cielos abiertos. En primer lugar, la razón teológica por el cual nosotros nos bautizamos es porque la Biblia dice que cuando Jesucristo se bautizó, vio los cielos abiertos. Entonces, la Iglesia Católica saca una conclusión. El bautismo nos abre las puertas del cielo para nosotros poder entrar. Porque Jesucristo, sabemos, Él podía entrar al cielo. Y el cielo no se abrió para Él, se abrió para nosotros. ¿A través de qué? Del bautismo. Segunda razón teológica. Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Esa es la segunda razón teológica. Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Lo tenía. Pero cuando Él se bautiza, ¿para qué se bautiza si Él tiene el Espíritu Santo? Se bautiza para que haya la razón teológica, el fundamento para todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Cuál es el fundamento? Que al bautizarse, no solamente las puertas del cielo se abren, sino que además tenemos la certeza, la garantía, la firmeza de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, de alguna manera tan evidente como una paloma. Algo tan cierto, algo tan real. El símbolo de una paloma es símbolo de que es algo real, que no es simbólico, sino que es algo real. Lo vio como forma de una paloma. Viene a nosotros el día del bautismo. Jesucristo no lo necesitaba. Él ya tenía el Espíritu Santo. Y aquí está la tercera razón teológica. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo. Del cielo, Dios dice, tú eres mi hijo. Pregunto, ¿es que Jesucristo antes del bautismo no era hijo de Dios? Sí lo era. Sí lo era. Entonces, ¿por qué esa voz del cielo, tú eres mi hijo? Para que todos los cristianos sepan la razón de por qué el bautismo. Que cuando nosotros nos bautizamos, Dios que está en el cielo pasa a ser nuestro Padre y nosotros pasamos a ser sus hijos. Por eso Jesucristo en San Juan capítulo 3 versículo 5 dice que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, y ustedes lo van a ver. Aquí vemos que la voz dice, este es mi hijo. Razón teológica, todo bautizado, al ser bautizado se le abren las puertas del cielo. Entonces pregunto, ¿se debe bautizar a los niños? ¿Hay alguna razón teológica? Sí, para que se le abran las puertas del cielo. ¿Se debe bautizar a los niños? ¿Hay una segunda razón teológica? Sí, para que reciba el Espíritu Santo. Y eso lo puede recibir un niño. Claro que sí. El Espíritu Santo lo puede recibir un niño. Y tercera razón teológica, para que pase a ser hijo de Dios. ¿No es eso lo que le enseñan en la Iglesia Católica? ¿Para qué nos bautizamos? Ah, pero hay razones teológicas. Que los hermanos separados no lo saben. No se lo vayan a contar. No se lo vayan a contar. Pero ahí está escrito. Y recuerden, las palabras fue, este es mi hijo. Según dice la Escritura, cuando uno se bautiza pasa a ser hijo. Dios lo llama hijo. Entonces pasa a ser hijo adoptivo de Dios. Entonces es cuando Jesús dice, un nuevo nacimiento.
Miento. Cuando nació por primera vez, nació de papá y mamá, de la carne. Ya lo van a escuchar. Y cuando se bautiza, nace por segunda vez, no de la carne, sino del Espíritu. Es decir, tiene a Dios por Padre. Escúchenlo como dice San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Si quiere, cambiemos de puesto para que ella también lea. Usted pasa para acá y yo paso para allá. Ahorita le damos chance a lo que lea este pasaje, viene y hace la preguntita aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Yo le tengo micrófono. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, paren la oreja. Vamos a escuchar aquí lo que el maestro, aquel que usted y yo llamamos Señor, y que los hermanos separados también lo llaman Señor. ¿Qué dice el Señor? Otra vez. Jesús le contestó: en verdad te digo. En verdad te digo significa no hay mentira, no hay engaño. Usted lo puede creer firmemente porque el que es el camino, la verdad y la vida lo dijo. En verdad te digo, no lo dudes, créelo. ¿Qué me dice? El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace. Entonces Jesucristo aquí dice que hay que volver a nacer. Por eso cuando Jesús se bautiza, escucha la voz que dice: este es mi Hijo. Es un renacer. Cuando nacemos de la carne, somos hijos de papá y mamá. Cuando nos bautizamos, nacemos del agua y del Espíritu, somos hijos de. Entonces la voz dice: este es mi Hijo. Todo bautizado pasa por esa etapa. Ser hijo de Dios. El que no renace del agua y del Espíritu, renace. Aquí no dice a qué edad. Aquí la única condición para volver a nacer hay una sola. No dice la edad. La única condición que pone la Biblia para uno nacer del agua y del Espíritu, agua y Espíritu significa bautismo. Para uno ser bautizado y nacer del Espíritu, agua y Espíritu, una sola es la condición: haber nacido de la carne. Dice, el que no renace. ¿Por qué bautizamos a un niño? Porque ya nació de la carne. ¿Puede nacer del Espíritu? Sí, porque para nacer del Espíritu, lo único que pide la Biblia es que haya nacido de la carne. El que no renace, hay que renacer. Para renacer, debe haber nacido. ¿Un niño ya nació? Sí. ¿Puede volver a nacer? Sí. Ya nació de la carne, ahora puede nacer del Espíritu. Y sigue. Lo que nace de la carne es carne. Nació de papá, nació de mamá. Es hijo de papá, es hijo de mamá, nació de la carne. Es carne. Pero aquí viene la razón teológica por qué bautizamos a los niños. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso dijo, este es mi Hijo. Cuando se nace del Espíritu, se pasa a ser hijo de Dios. Se nació del Espíritu. Un niño recién nacido es hijo de papá y mamá, es carne. Como un toro, como una vaca, como un perro, como un loro. Pero cuando es bautizado, adquiere una condición más grande que cualquier criatura. Pasa a ser hijo de Dios. Entonces ya nosotros, al ser hijo de Dios, ya hay una dicha, una alegría. Los hermanos separados no saben la razón teológica de por qué el bautismo. Entonces vienen a decir, no hay que bautizar a los niños.
Pero ¿sabe la razón teológica del bautismo? ¿Por qué Jesucristo nos dejó el bautismo? ¿Para qué? Y eso no lo escribí yo. Ustedes están observando que esto lo dijo el Señor. Ese que los hermanos separados dicen que es su Señor. Cree en el Señor Jesús. Pues cree en el Señor Jesús significa, hágale caso. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Nosotros los católicos le creemos al Señor Jesús y hacemos lo que Él manda. Los que no creen son los hermanos separados, que no le creen al Señor Jesús. Dicen, yo creo en el Señor Jesús, pero no le hago caso. ¿Cómo es que le creo? Si aquí está claro. Ahora, hay alguna cita donde nos deje ver que podemos bautizar a los niños. Sí, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a ver a Jesucristo el Señor cuando manda a bautizar. Cuando Él manda a bautizar, ¿cómo es que manda a bautizar? Como dicen los protestantes, solo a los adultos, o como dicen los católicos, a todos. Ustedes les voy a prestar los lentes míos para que ustedes, alcáncenme la agüita esa, hágame por favor. Aquí que está aquí en el suelo. Esa, gracias. Les voy a mostrar en la Biblia. Cuando el maestro manda, quítele la tapita, hágame por favor. Cuando el maestro manda a bautizar, verán ustedes que el maestro no tenía en su mente la idea protestante, la doctrina protestante, solo los adultos. Esa doctrina viene después. Pero en el principio no fue así. En el principio, ¿cuál fue la doctrina? ¿Cuál fue la enseñanza? Escúchenlo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos. Esa es la doctrina de Jesucristo. Que todos. Ahí están metidos los niños. Los protestantes dicen, menos los niños. ¿Pero en qué parte lo dice? ¿Dónde dice solo los adultos? Yo no lo encuentro. Y le he dicho a los protestantes de todos los tiempos, y le pregunto todavía a cualquier protestante donde me diga, aquí dice solo los adultos, o no a los niños. Pero la doctrina de Jesucristo, la misma de la Iglesia Católica, es todos deben ser bautizados. Repítalo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. ¿Los niños? También. También. Pero ahí no dice los niños. Ay, pero ¿qué entiende usted cuando dice todos los pueblos? ¿Excepción los niños? Para una persona inteligente, todos los pueblos, ¿en qué pueblo no hay niños? Una persona inteligente es capaz de captar la doctrina, y ojo, es la doctrina del bautismo cuando Jesucristo mandó. La Iglesia Católica sigue mandando de la misma manera. Enseña la misma doctrina de Jesucristo. Esto, todos los pueblos, era hasta que aparecieron los protestantes. Cuando aparecieron los protestantes, hace 500 años, ya la doctrina cambia.
ya cambiaron todos los pueblos por solo los adultos. Pero esa es doctrina satánica, diabólica. Por eso se le llama protestante, no es por insulto. Protestante no es un insulto, no es una grosería. Protestante es que ellos protestan contra la misma palabra de aquel que dicen que es su Señor, Jesucristo. Entonces, qué horrible que un cristiano se enfrente cara a cara con el mismo Señor y se crea más que Jesucristo. Si Jesucristo cuando manda dice a todos, van a bautizar a todos los pueblos, y viene un protestante y dice, no, de ahora en adelante solo los adultos, porque yo recibí una inspiración. ¿Usted es más grande que Cristo? Más papista que el Papa. Se le respeta, pero no se le cree. Se le cree lo que manda el maestro. Y los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39, que los protestantes solamente leen el 38, pero no leen el 39, ahí dice que el bautismo es para los adultos y también para los niños. En el 38 dice que es para los adultos. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse para el perdón de sus pecados, y eso no lo puede hacer un niño. Pero en el 39 dice que es para los niños, y ustedes lo van a oír. Escuchen, Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Aquí no hay discusión. Aquí se está hablando de los adultos. Arrepiéntanse y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Aquí la Iglesia Católica dice, sí, es verdad, ahí dice los adultos. Ajá, pero ¿dónde dice la Biblia que los niños? En el versículo que viene, paren la oreja. Porque el don de Dios es para ustedes. Adultos, es para ustedes, adultos. Pero aquí está la razón teológica, bíblica, para los protestantes que quieran conocer la verdad. Para ustedes, otra vez, repítalo, pero no corra. Porque el don de Dios es para ustedes. Ahí están los adultos, ahora listo para que vean los niños. Y para sus hijos. Yo respeto a mis hermanos separados, pero me da dolor que enseñen doctrinas contrarias al Evangelio, doctrinas diabólicas. Por eso se llama protestantes, porque aquí dice para los hijos. Pero entonces dice el hermano separado, en ese afán por hacerle caso a lo que dice el pastor, dice, señor cura, pero ahí no dice que los niños usen la inteligencia que Dios le ha dado. ¿Qué significa sus hijos? A los mayores de 12 años, yo lo acepto, pero compruébemelo donde dice la Biblia mayores de 12 años. Se supone de lógica. No hablemos de lógica. Hablemos de las Sagradas Escrituras. ¿No dicen ellos que son bíblicos? Que son cristianos evangélicos. Cristianos porque le creen a Cristo y evangélicos porque creen en el Evangelio. ¿Y por qué no le creen? No es que los católicos no sabemos nada de Biblia y que ellos conocen la Biblia al derecho y al revés. ¿Por qué no lo demuestran? Aquí dice, es para ustedes y para sus hijos. Pregunto, ¿a partir de qué edad el niño es hijo suyo? ¿A partir de los 12? Desde que nace. Entonces repita, ¿es para ustedes?
y también para todos aquellos No, niña, repita, significa vuélvalo a leer. porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Dime dónde hay una aclaratoria o una doctrina protestante para los niños mayores de 12 años. Es para ustedes y para sus hijos. Punto. La Iglesia Católica lo cree, lo vive, lo practica y lo enseña. Respeta a los hermanos separados, los respeta. ¿Qué vamos a hacer? Un revólver, una pistola, poner en el pecho y hágalo de por las buenas o de por las malas, eso no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es que escuchen a través de los videos, a través de la enseñanza, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Así lo mandó Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que no será condenado. El que se resista a creer. Si no quieren creer, ¿cuál es el problema? A mí Dios me va a pedir cuenta. ¿Qué me va a pedir cuenta? Que como sacerdote yo les predique la palabra de Dios y les muestre con capítulos y versículos dónde está la doctrina en la iglesia. Si no quieren creer, eso no es problema mío. Yo prediqué la palabra del Señor y el mundo entero, a través de las redes sociales, ha de saber que yo cumplí con mi deber. ¿Que ellos no quieren creer? Bueno, ahora vamos a darle chance a la hermana que pregunte. Aquí, por ahí. Bueno, es una pregunta con referencia a los niños que no tienen la suerte de nacer en un matrimonio católico, que sus padres no deciden bautizarlo, ni no se trata de protestantes o no protestantes, simplemente no creen, no son católicos y no bautizan a esos niños. Entonces esos niños no son hijos de Dios, y si les pasa algo antes de que ellos tengan el raciocinio o la edad suficiente para poder decidir creer en Jesucristo y bautizarse, ¿qué pasa con esos niños? Y la segunda pregunta, para de una vez ya no molestar más, con respecto a la lectura que dice que será para ustedes y para sus hijos, tampoco está diciendo qué edad, está diciendo desde que nacen, o sea, puede ser de un día, 5 días, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. No necesariamente se tiene que bautizar cuando están recién nacidos, porque, o sea, exactamente no dice bebés, dice sus hijos, y los hijos son nuestros hijos hasta que se mueren, desde que nacen hasta que se mueren. Esa es la segunda pregunta. Gracias. A ver, antes de que usted se me vaya, voy a responderle la segunda. ¿Usted alguna vez se ha enterado de qué edad bautiza la iglesia a las personas? ¿La iglesia católica? A toda edad. A toda edad, como usted lo dijo. Sí. Como usted lo dijo, Sí. a toda edad. Correcto. Entonces la iglesia católica no está mirando que si 1 año, que si 2 años, que si 1 día, que si 10 años, que si 100 años. No, la iglesia católica no mira eso. La iglesia católica bautiza a todas las personas, a todas las edades. Pero hay restricciones después de los 7 años. Muy bien, eso hay restricciones, pero no es de la iglesia católica, eso está escrito. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Pero hay parroquias que ya no dejan a los niños de 7 años. Es que no se puede. Vamos a ver qué dice, a ver, comparemos dos pasajes de la Escritura. Uno, vamos a comparar primero Mateo, cuando enseña que hay que bautizarlos a todos y después hay que enseñar. Ponga cuidado. Mateo 28. 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siga. Y enséñenles. Primero hay que bautizarlo y después enseñarle. Eso, ¿a quién se lo escribe Mateo? San Mateo se lo escribe a los judíos ya conversos, a los cristianos, que ya ellos han asumido la fe. Ahora ellos tienen que bautizar a los niños y después enseñarle, que es lo que hacemos en la Iglesia Católica con los niños menores de 7 años. Los bautizamos y después de los 7 años vamos a la catequesis para cumplir lo que dice Mateo a los cristianos que tenían niños y lo podían bautizar. Y la enseñanza, porque hay que enseñarlo. Después del bautismo se le da la enseñanza, según dice Mateo. Pero San Marcos viene a hablar, Marcos 16:15, distinto. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia se contradice? No, porque San Marcos le escribe a otras personas. San Marcos no le escribe a los cristianos, a los judíos ya convertidos, no. San Marcos le escribió a los paganos. De modo que no, los adultos todavía no estaban convertidos. Entonces les va a hablar a los adultos, a los que ya tienen uso de razón. Y escuche cómo le dice. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Primero tienen que enseñar, predicar, anunciar la buena nueva. ¿Para qué? A toda la creación, el que crea. ¿Para qué se le enseña? ¿Para qué se le predica? Para que crean, porque ya tienen uso de razón. Y después que crean, el que crea y se bautice. Después que crea, se bautiza. Entonces, cuando la persona ya tiene uso de razón, se aplica a San Marcos. Un niño ya tiene uso de razón, entonces hay que primero predicarle para que el niño crea y luego se bautice. Esa es la restricción que usted ve en la iglesia. Pero no es la restricción, es que la iglesia ve todos los evangelios y ve que el evangelio de Mateo era para bautizar a los niños que no tenían uso de razón, pero que después, cuando adquirían el uso de razón, se les bautizaba, se les enseñaba, porque eran cristianos, los adultos ya estaban bautizados, ahora era para los niños. Mientras que San Marcos es cuando son adultos, ya tienen uso de razón y no han sido bautizados. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles. Por eso la iglesia a los niños que no tienen uso de razón los bautiza y después les enseña. Pero los que ya tienen uso de razón, le dicen: no, usted no se puede bautizar hasta que usted no crea. Y para que crea hay que enseñarle. Y después se bautiza. Entonces no es un querer de la iglesia, es que está escrito en la Biblia. Okay. Y la primera pregunta que usted me hizo fue... Que sobre los niños que sus padres no son... Gracias. Los niños. Un niño, usted tiene, vamos a ponerle, usted tiene un hijo, Dios le libre, de 2 años y su vecina tiene un hijo de 2 años y son los 2 niños amiguitos. Usted tiene una pistola, también se le llama aquí pistola, ¿verdad? Para matar, ¿sí, no? O una pistola, y la tiene, y usted ve que el niño de 2 años suyo agarró la pistola delante suyo y le puso la pistola en el cerebro o en el corazón al otro niño. La mira usted y le va a meter un tiro, y usted sabe que la pistola está cargada, usted sabe que le va a disparar, sabe que la va a matar, y mata al niño delante suyo. La Biblia dice que el asesinato es un pecado mortal. Pregunto,
¿ese niño tiene un pecado mortal? No. ¿O ese pecado la tiene la mamá que lo estaba viendo y no le quitó el arma? Exacto. La mamá. O sea, que no es culpa del niño. Y si ese niño, ahora pregunto, ¿y si ese niño se muere, para dónde lo mandamos? Pero lo mataron, el niño mató al otro. Sí, pero no es culpa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los padres. Entonces, cuando un niño muere sin bautizo, no es culpa del niño. Es culpa de la mamá. Y ella tiene que pagar, y su papá tiene que pagar, porque le hicieron un mal, dejaron de hacerle un bien. Y ese es un pecado de papá y de mamá, que así como le dio el alimento corporal, también tenía que preocuparse por el espiritual. Que así como le dieron la vida material, también tenían que darle la vida espiritual. Entonces, si no lo hace, para eso papá, Dios le nombró papá y mamá para que educara, para que formara a los hijos, para que los llevara por el buen camino. Si no lo hace y los conduce al mal, es problema de ellos. Pero es culpa de papá y mamá. Otra preguntita. Bueno, ahí mismo. Okay. Es acerca de María. ¿Cuál? ¿La vecina o...? De la Virgen María, perdón. Cuando la Virgen María, el día de la Anunciación, ella está llena del Espíritu Santo, ella recibe el Espíritu Santo y está llena del Espíritu Santo rebosante. El día de Pentecostés, ¿qué es lo que recibe la Virgen María si ella ya estaba llena del Espíritu Santo? Allí la Virgen María estaba el día de Pentecostés, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Usted verá qué dice la Biblia sobre la Virgen María. Usted verá que ella ejerce una función importante allí. Escuchemos. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. ¿Ella qué hacía? Bienvenidos. ¿Ella qué hacía? Acompañar a los discípulos de Jesús en el momento en que estaban pasando por la prueba. Le habían quitado al maestro. Estaban solos. En ese momento de decepción, de tristeza, de angustia, ella los apoyaba, ella los acompañaba. Ella, que tenía el Espíritu Santo, les estaba confortando, les estaba animando, estaba con ellos en un momento difícil. Y luego, usted verá que cuando en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, viene el Espíritu Santo, ella está ahí con ellos. Pero los que según dice la Biblia, reciben el Espíritu Santo allí y actúan son los apóstoles, porque ella ya lo tenía. Ellos simplemente verán en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que los apóstoles son los que comienzan a predicar y el Espíritu Santo obra en ellos. Ya en María estaba obrando, pero ella, la función de ella era acompañarlos en el momento en que soledad, tristeza, angustia, porque le habían quitado al Mesías, a su Hijo, al Señor. Y son los apóstoles y los que estaban allí presentes, en representación de la iglesia, que reciben esa gracia del Espíritu Santo. ¿Hago otra preguntita? Aprovechen de preguntar por qué. Venga para acá. Y si alguien más va a preguntar, puede acercarse.
Bueno, mis nietos, su madre es cristiana y mi hijo es católico. Se oponían a que se bautizaran los niños. Por fin se bautizó el primero y cuando nació el segundo también lo hicieron. Pero mi pregunta es, hasta ahí quedaron. Uno de mis hijos lo escogieron para que fuera padrino de bautizo y mi hijo le contestó, ¿van a seguir ustedes las enseñanzas católicas o se van a quedar con las cristianas? Mi hijo dijo, no, el niño va a seguir siguiendo la religión de la mamá. Entonces mi hijo se opuso a ser padrino de ese niño. Entonces no encontraban un padrino y mi esposo dijo, con tal de que se bautice, yo voy a ser su padrino. Pero después del bautismo no volvieron a pisar la iglesia ninguno de los dos. ¿De quién es la culpa? ¿De los padres o de los padrinos que su obligación es guiarlos para su religión? Primero debo hacerle una corrección. Los cristianos somos los católicos. ¿Por qué somos los católicos los cristianos? Porque tenemos 2000 años y venimos de Cristo. Ellos no son cristianos verdaderos, sí son cristianos protestantes. Pero que usted me diga católico y ellos cristianos es un error garrafal, porque hasta el año 1520 ellos no existían, no vienen de Cristo. Ellos nacieron con el protestantismo, son protestantes. Los cristianos somos nosotros. De modo que la pregunta suya, tengo que decirlo para que la gente sepa. La pregunta está mal formulada. Sería, ¿usted está decidido a seguir en la iglesia protestante y sus hijos en la iglesia protestante, o sus hijos siguen la iglesia cristiana verdadera, que es la iglesia católica? Pero es necesario que corrijamos esa forma de hablar que es incorrecta. O podríamos no caer en la misma de ellos, sino podríamos hablar de cristianos católicos y cristianos protestantes. Cristianos católicos somos los verdaderos, 2000 años desde Cristo. Los protestantes no son los verdaderos. Son cristianos simplemente porque se bautizaron. Simplemente por eso son cristianos, y todo bautizado es cristiano. Pero nosotros somos los auténticos cristianos que venimos de Cristo. Por eso somos verdaderos cristianos. Ahora bien, ciertamente en la Iglesia Católica se enseña que debe haber un padrino, una madrina. Padrino viene de padre, madrina de madre. Compadre, con el padre. Comadre, con la madre. Eso significa que el padrino debe preocuparse con el padre de la educación del hijo. La madrina con la madre. ¿Por qué la iglesia coloca padrino y madrina? Porque la iglesia sabe que hay padres que son ateos, otros que son protestantes. Y dice, ¿cómo me aseguro yo
que este niño va a crecer en la fe católica, en la fe cristiana. Entonces vamos a colocarle un padrino, que si no lo hace el padre, lo hace el padrino, que si no lo hace la madre, lo hace la madrina. Entonces el padrino debería, si no lo hace el padre, preocuparse por hablar con el niño y mostrarle la fe de la iglesia cristiana verdadera, que es la católica. Ese debería ser. ¿De quién es la responsabilidad si ninguno lo hizo? Es responsabilidad del papá, de la mamá, del padrino y de la madrina. Es responsabilidad de los dos. Porque realmente era necesario de que el padrino le enseñara, si no lo hizo el papá, si no lo hizo la mamá. La culpa se la reparten entre los dos. Ahora, otra preguntita pues. Yo quiero saber qué piensa la iglesia de la meditación y la yoga. La iglesia piensa que la meditación es necesaria, urgente entre los cristianos. Y se ha practicado a lo largo de toda la historia de la iglesia, la meditación. Pero la iglesia está en contra del yoga. Está en contra del yoga. Porque el yoga viene del yo. Es una meditación hasta profundizar dentro de mí para encontrarme con yo. Entonces, me voy metiendo en concentración, en meditación, hasta encontrarme con el yo. La Iglesia Católica enseña lo contrario. Yo me voy en meditación, me meto en meditación profundo, hasta lo más profundo de mi ser, para encontrar allá en lo más profundo de mi ser el tú, Dios. Y esa es la diferencia entre el yoga y la meditación cristiana. El yoga es totalmente opuesto al cristianismo. Totalmente opuesto. Porque el yoga es egoísmo, el yo. Entonces, no me importa Dios. No voy a buscar a Dios. Dios no existe. Yo soy Dios. Y me voy a encontrar con yo. Mientras que el cristianismo dice, Dios sí existe y está dentro de mi corazón. Que dice San Pablo, ¿no sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Entonces la meditación es lograr encontrar lo que Pablo encontró. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la meditación cristiana. Llegar a encontrar al Cristo que habita en mí. Y la meditación del yoga es llegarme a encontrar con yo y creer que yo soy Dios y sacar a Dios de mi vida. Es totalmente distinto y eso es pagano, eso no es cristiano. Yo tengo una pregunta respecto a la Eucaristía, respecto a ir a comulgar. Yo he escuchado siempre y lo creo de esta manera, pero hay en algunas iglesias donde quieren que las personas vayan a comulgar y que no se queden sentadas. Los padres se enojan porque no van a comulgar, aunque no se hayan confesado. Yo sé lo que dice en 1 Corintios 11:27, por tanto el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pero quiero saber su opinión respecto a esto, respecto a que en algunas parroquias pasa de esa manera. La Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que ustedes y yo debemos comulgar siempre y cuando estemos en gracia de Dios.
Y nos enseña, debemos confesarnos para estar en gracia de Dios cada mes, cada 2 meses, máximo cada 3 meses. Entonces, si yo no he cometido un pecado mortal, pero tengo 3 meses sin confesarme, de todas maneras tengo que barrer la casa. Aunque no haya llegado un carro lleno de mugre y lo haya tirado ahí en la cocina, de todas maneras, pasar de 3 meses sin barrer la casa, me siento mal. Y cuando barro la casa, encuentro mugre. Y tengo que mantenerla limpia. La iglesia dice, debe confesarse una vez al mes para comulgar. Puede comulgar todo el mes si no ha cometido pecado mortal. Cada 2 meses puede confesarse. O hasta 3 meses usted puede comulgar sin confesarse. Si usted no ha cometido pecado grave. Si ha cometido pecado grave, lo más recomendable es confesarse. Aunque se confesó ayer y hoy mató, pues voy a confesarme, no a cargar con ese peso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me impide a mí comulgar? Lo que me impide a mí comulgar es el no querer salir del pecado. Eso es. Por ejemplo, hay algunos pecados que nos impiden a nosotros comulgar, pero no nos impide comulgar simplemente por el hecho de que cometí el pecado. No. La iglesia dice que no nos impide comulgar, que no nos permite comulgar, no por el hecho de que se cometió el pecado, sino por el hecho de que la persona no quiere salir del pecado. Ejemplo, una persona que vive arrejuntada o en concubinato, que no ha sido casado por la iglesia, vive casado por lo civil, esa persona ¿tiene permiso para comulgar? No. ¿Por qué no? Porque no solo porque tenga el pecado, sino porque no quiere salir del pecado. Porque no quiere salir del pecado. Si esa persona quisiera salir del pecado y dice, yo tengo este pecado, pero yo no me voy a acostar más con este hombre, ahora en adelante vamos a dormir cama separada, o él se va de la casa si no se casa conmigo. Esa persona bien podría hacer 2 cosas para comulgar. Una, confesarse, puede comulgar. O 2, si hay una misa y usted estaba haciendo le pongo un ejemplo, la primera comunión de su hijo y quería comulgar y dice, de hoy en adelante no tengo más relaciones con este hombre hasta que no nos casemos, cama separada. Podría comulgar y después confesarse lo más antes posible y tomar la decisión de no seguir con ese hombre. ¿Qué le impide comulgar? La decisión de seguir en el pecado. Por eso, ¿quiénes son los que no pueden comulgar? Los que viven arrejuntados, porque nunca van a tomar la decisión de salir de ahí. Van, comulgan y vuelven a acostarse en la noche con la pareja. Entonces, no hay propósito de enmienda. La iglesia dice, no comulgue. ¿Quién no puede comulgar? El que vive en adulterio. ¿Por qué? Porque no hay propósito. ¿Usted va a dejar a ese hombre? No. Entonces no comulgue. Pero yo quiero comulgar. Pero no debe comulgar porque tiene que haber un propósito. Y si comulga, está comulgando
faltándole respeto al Señor. Por ejemplo, los homosexuales. Hoy día está de moda los homosexuales que tienen pareja. ¿Un homosexual que tenga pareja puede comulgar? No. Es un pecado. Ese homosexual se arrepiente y dice, voy a dejar esa pareja. Ahí sí, puede confesarse y puede comulgar. Y sigue luchando para no caer. Ah, bueno, magnífico. Una persona que le tiene odio a otra persona, no le habla, ¿puede comulgar? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que tome la decisión de hablarle. Ahí puede comulgar. Una persona que vaya a los brujos y quiere ir a los brujos y asiste a los brujos, y el brujo me está haciendo unas terapias, una no sé qué, una limpieza. ¿Sí? ¿Usted puede comulgar? No. Hasta que no deje de ir a los brujos. ¿Usted va a los espiritistas? Igual. ¿Usted fuma tabaco? Igual. Hasta que no deje esa práctica, usted no puede comulgar. Porque le impide el no querer salir de ese pecado. Le impide. El asesino mató y dice, yo voy a seguir matando. El ladrón robó y yo voy a seguir robando. No puede comulgar. El borracho se embriagó y yo voy a seguir embriagando. ¿Usted va a dejar el alcohol? No, yo no. No, usted no debe comulgar hasta que usted no deje ese pecado. Entonces, lo que le impide es la no conversión. ¿Qué es la conversión? Reconozco que esto es un pecado y quiero salir de este pecado. Padre, pero yo vivo en adulterio y yo quiero comulgar y yo no voy a dejar esa pareja. Yo voy a seguir y yo voy a comulgar. La iglesia, los curas le van a dar la comunión. La iglesia no se lo puede prohibir. Yo soy homosexual, tengo mi pareja, pero yo voy a comulgar. Vaya, el cura le tiene que dar obligatoriamente la comunión. Solamente le dice, usted no debería comulgar. Pero yo quiero comulgar. Le da la hostia. ¿Por qué? Porque según dice San Juan capítulo 13, versículo 26, si que lo leemos desde el 25, el maestro no le negó la comunión a Judas. Y eso que sabía que Judas estaba decidido a venderlo. Pero ¿qué pasó cuando Judas recibió la hostia y no había el deseo de conversión? Óigalo. 25, ¿verdad? Sí. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre... Usted está leyendo 13... 13:25. Okay. Se volvió hacia Jesús y le preguntó. Oiga, se volvió a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Uno de ustedes me va a entregar, ¿se acuerdan? Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Eso sucede cuando una persona comulga sin deseo de cambiar. ¿Por qué decimos sin deseo de cambiar? Escuche la frase que Jesús le dice a Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ve que no había deseo de cambiar? Judas tenía la decisión firme de seguir, venderlo. Y Jesús lo sabía, le dice, bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y esa comunión le sirvió para mal. ¿Por qué la iglesia dice no debe comulgar si usted no está decidido a cambiar? Porque detrás del pan va a entrar Satanás. Usted dice, pero yo quiero hacerlo. La iglesia llora, lo lamenta y dice, como Cristo, aquí tienes el pan y vaya, haz lo que tienes pensado hacer. Acuéstese con su marido. Con su marido no, con su mozo. O con su pareja. Porque eso no es su esposo. Con el amante. Vaya, ¿eres homosexual? Acuéstese con su pareja. ¿Eres lesbiana? Vaya, acuéstese con su pareja. Haz lo que vas a hacer. Vaya, hágalo. Y ya Satanás le ayudará a seguir haciéndolo. Ya esa persona es guiada por Satanás. Pero si usted recibe la comunión con el deseo de cambiar, es distinto. Miren ustedes, se lo pongo sencillo. Ustedes no dan cuenta que la iglesia no dice que los novios no deben comulgar. Y hay novios que tienen relaciones. Igual que los que están viviendo en concubinato. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos tienen relaciones, ¿cuál es la diferencia? Que el novio y la novia están arrepentidos. Tuvieron relaciones y dijeron, volvimos a caer. Señor, yo quiero levantarme. El hombre, la muchacha le dice al hombre, me siento sucia, me siento mal, no quiero volver a caer. Él le dice, yo también. Vamos a confesarnos. Vamos a confesarnos. Van y se confiesan con el sincero deseo de salir de eso. Y se proponen y luchan una semana, 15 días, un mes. Volvieron a caer. Se vuelven a confesar. Porque el deseo no era caer de nuevo. El deseo era luchar. Y ahí sí puede confesar. Y ahí sí puede. Pero vuelve a caer. Es que ¿para qué dejó la confesión el Señor? Para los que íbamos a volver a caer. ¿Y cuántas veces nos va a perdonar? 70 veces 7. Ah, pero entonces vamos a pecar para que el Señor nos perdone. No. ¿Se acuerdan qué definición tiene la iglesia de santo? Distinta a los protestantes. La definición de los santos, según los protestantes, es el que no peca, el impecable. Eso no existe, solamente Dios. La definición de la Iglesia Católica es, ¿quién es un santo? Aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Que lucha por no pecar, pero pecó, no se queda ahí, se levanta y sigue. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que ella tenga a su esposo y un día por debilidad, por gusto, por placer, por lo que sea, le fue infiel con otro hombre, cometió adulterio. Pero ella dice, estoy arrepentida. Ella puede confesar y puede comulgar. Pero si ella vive con
se separó del marido y vive con una pareja y no está arrepentida, no quiere cambiar, no puede confesar, no puede comulgar. Porque cuando hay el arrepentimiento, Dios perdona. A Dios no le importa si más adelante volvió a fallar, eso no le importa a Él. Su misericordia es eterna, más grande que del cielo a la tierra. Y Él vino no por los justos, vino por los pecadores. Padre, pero usted está diciendo que hay que entonces pecar. No me están entendiendo. Estoy explicando que una cosa es distinta a la otra. Muy distinto cuando el pecador quiere salir del pecado. Anda y no peques más, le dijo la pecadora. Ay, entonces la pecadora más nunca volvió a pecar. Ni se supo, ¿verdad? Pero sabemos que era humana y a lo mejor no pecó en eso, pero pecó en otra cosa, ¿no? Pero anda y no peques más. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso era porque la pregunta era si, ¿cómo era la pregunta? Para recordarme. Se me fue cómo era la pregunta. Están preguntando de eso, de que algunos padres le dicen a la gente que vayan a comulgar sin necesidad de confesarse. Algunos padres le dicen que vayan a comulgar sin necesidad de confesarse. Eso no es correcto. Eso es hacerle daño a la gente. Y si el sacerdote lo hace por no sentarse a confesar, yo no quiero estar en el lugar de ese sacerdote. Porque ¿para qué Dios le dio la ordenación sacerdotal? ¿Para qué lo constituyó sacerdote? Para dos cosas, según dice Hebreos 5:1 en adelante. 1, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. 2, para ofrecer ofrendas. Y si Él no está dispuesto para perdonar los pecados del pueblo, ¿para qué se ordenó? Ciertamente, hermano, y yo pido perdón a los laicos, pido perdón, porque la mayoría de sacerdotes se les olvidó para qué se ordenaron. Y están muy ocupados. No tienen tiempo para confesar porque están muy ocupados. Tienen que atender la oficina, tienen que atender la universidad, el liceo, no sé qué será lo que tienen que atender, pero están muy ocupados. ¿Cuánto tiempo le dedica un sacerdote a la confesión en su parroquia? Media hora, 1 hora. ¿Cuántos feligreses tiene? Bastante. ¿Cuántos desean confesarse? Bastante. ¿Por qué dedica media hora? ¿Por qué dedica 1 hora a la confesión?